Las misas que se celebran con esta intención representarán más un peligro psicológico para los fieles que una ayuda. Buenos días, buen sábado. Hoy me gustaría en esta catequesis hablarles sobre los pecados intergeneracionales. Es un tema controversial y que ha generado confusiones. Es el que trata la sanación del árbol genealógico y los pecados ancestrales o intergeneracionales. Vamos a tratar de hacer un poquito de claridad. En algunos sectores de la iglesia, sea católica que protestante, se ha difundido mucho la práctica de la oración de sanación del árbol genealógico o también sanación intergeneracional, que suscita grandes adhesiones por un lado y por otro lado duras críticas. Por otro lado, también no pocos psicólogos matriculados adhieren a las terapias de las constelaciones familiares. Estas prácticas no son ni teológicas ni científicas. Podemos decir que estamos delante de un engaño profesional. En este sentido, se han practicado y practican también con el permiso de los sacerdotes y de los pastores en centros de culto. En el 2018, en Roma, la Asociación Internacional de Exorcistas trabajó este tema en su congreso. Nosotros vamos a tomar conceptos del doctor en teología Rogelio Alcántara, también el exorcista, que fue el que profundizó algunos de los temas que vamos a tratar. El primer tema es: hay algunos males supuestamente heredados. La idea de donde parte es que los males que padecen actualmente las personas, males psíquicos, males morales, males sociales, males espirituales, males corporales, tienen una causa en los antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena por donde van pasando los males que llegan a ella. Otros la comenzaron, otros tuvieron la culpa y ellos, pobres, están pagando los pecados ajenos. ¿De dónde vendrán esos males? De un origen triple, dicen. Primero, de las malas inclinaciones de los antepasados. Segundo, de sus pecados. Y tercero, de las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes, siempre de estos ancestros. Lo que llevaría a la persona a tener inclinaciones y tendencias a determinados males, o lo que se llaman también ataduras ancestrales muy fuertes. La solución propuesta al creyente por algunos sacerdotes o algunos grupos dedicados al ministerio de sanación y de liberación sería esta: sanar su árbol genealógico con prácticas religiosas y oraciones específicas que puedan cortar esa nefasta herencia que se ha recibido de los de antes, de los antepasados, logrando así la liberación propia y el perdón de los ancestros. O también confrontar, o como le dicen también, constelar al difunto, devolviéndole el mal que ha hecho, sacando aprendizaje de ese mal comportamiento. Para ello se realizan unos ritos que implican asumir nuevos conceptos, tales como transferencia, influencia, maldición intergeneracional, herencia ancestral, pegajosidad, le llaman, sanación del árbol genealógico, terapia de constelación, etc. ¿De dónde viene esa teoría? Analizando varios autores que sostienen esta idea, nosotros podemos afirmar que no podemos encontrar ningún autor católico que haya enseñado la doctrina del pecado ancestral antes de la mitad del siglo XX. O sea, el tema este es nuevo, por lo que es una doctrina novedosa y casi perversa, que pretende que todos somos súper inocentes y que actuamos casi como determinados por las conductas de los antepasados, o sea, de los muertos. Esta doctrina inventada se puede alinear a las afirmaciones de la nueva era y también del relativismo. No enseña lo que enseñó Jesús y hace incurrir en el error. Muchos hermanos que encuentran atractiva esta explicación de sus males o de sus acciones malas caen. ¿Por qué? Porque la culpa siempre la tiene el otro. Esta teoría la podemos encontrar plasmada y enseñada por primera vez entre los protestantes. Un misionero protestante, Kenneth McCall, es quien le dio impulso a las prácticas de sanar el árbol genealógico. Él tuvo tanto éxito que pronto se convirtió
en un clásico de la sanación. Tenemos que decir que estas ideas tampoco tienen mucho fundamento ni filosófico ni científico. De hecho, el padre Alcántara apunta a que el supuesto fundamento filosófico del llamado daño ancestral es muy semejante a lo que se conoce como el karma. Y el karma es una idea procedente de la reencarnación de la religión hinduista y hunde en ella su sentido. Ni qué decir de la doctrina del pecado ancestral, que tampoco tiene un fundamento teológico, aunque sus defensores tratan de justificar su aplicación del karma a la teología cristiana basándose en las ciencias psicológicas, especialmente en la ciencia de Carl Jung, o incluso llegan a citar la doctrina del pecado original, pero sin mayor fundamento. ¿Esto quiere decir entonces que no aparecen en la Biblia los pecados ancestrales? Vamos a ver qué dice la Biblia en este sentido. Los pasajes que estos maestros utilizan para justificar esta doctrina, nosotros tenemos que utilizarlos así como la Biblia los utiliza. O sea, no para justificar una idea nuestra, sino en contexto. De hecho, cada vez que el Antiguo Testamento cita la influencia del mal de uno, lo debemos leer en ese contexto, como entendiéndolos en un progreso pedagógico de la revelación, que llega a su plenitud en Cristo Jesús, el cual nos enseña el auténtico concepto, por ejemplo, de justicia, de castigo y de misericordia. Precisamente, es la misericordia de Dios el tema que se subraya en los textos bíblicos. Es la respuesta divina al pecado del ser humano, de este ser humano concreto. Por otro lado, hay textos del Antiguo Testamento en los que se pone de manifiesto que cada quien cargará con su culpa y con las consecuencias de su pecado. O sea, se subraya la dimensión personal del pecado. O sea que entonces, de esta manera, en el Antiguo Testamento hay una nítida aclaración de la relación entre las consecuencias del pecado y la culpabilidad personal. Algo que queda confirmado en las palabras de Jesús en los Evangelios, como cuando responde a los que le preguntan si un ciego lo era por sus propios pecados o por los de sus padres. Y también cuando Jesús enseña que lo que daña al hombre es justo lo que sale de él, porque lo que sale de él sale de la decisión personal, o sea, del corazón, y luego de hacer un juicio de valor sobre la respuesta que pudiera dar. El pecado, la culpabilidad es personal. Otra cosa es que yo haya roto y tirado mi casa y eso hace que como consecuencia los míos no tengan casa. Podemos concluir que la doctrina del llamado pecado ancestral y la llamada oración de sanación del árbol genealógico no tiene ningún fundamento en la revelación sobrenatural. Hagamos ahora, por último, una distinción entre influencia, pecado y maldición. El paso siguiente en la reflexión es aclarar los términos que se usan y distinguirlos. En primer lugar, define la influencia intergeneracional. Es natural que cada acción nuestra tenga consecuencia en el entorno, en la familia, como yo les decía recién, que si yo rompo algo, claro que los míos no lo van a poder usufructuar. En la novela Romeo y Julieta se nos cuenta cómo las familias se odiaban, y así por generaciones. Por eso todo el mundo creía que el amor de ellos era imposible, porque si estaban peleados, ¿cómo se van a poner de novios? Pero en la época de Jesús, también los samaritanos no se hablaban con los judíos. La influencia de una generación a otra existe y es algo natural. Se da por cuestiones ambientales o por convivencia, como en la educación humano-religiosa, el bueno o el mal ejemplo, etc. En lugares donde las mafias comandan, hay que tener cuidado, porque la maldad se aprende, se ejecuta, y entonces uno dice, esos son los, y nombra el apellido de la persona. Esto lleva a aclarar de una vez por todas que los llamados pecados intergeneracionales o ancestrales, entendidos como pecados que se transmiten de generación a otra, no existen, porque el pecado es un acto libre, cuyas consecuencias por transgredir la ley divina, culpa y pena, son personales y por lo tanto intransferibles. El único pecado que puede transmitirse por vía de generación y que fue largamente estudiado es el pecado original.
y tiene su fundamento en el hecho mismo de nuestro ser crístico. Los pecados de un antepasado no pueden predisponer al pecado al descendiente. Sí solo podrían influir naturalmente, o sea, ambientalmente, a modo de ejemplo en las personas cercanas al pecador, pero no pueden predisponer a nadie al pecado indefectible. Los pecados se repiten en las familias, sobre todo por el mal ejemplo. Los niños ven y aprenden, y las conductas se refuerzan con el odio y el empecinamiento. ¿Y las maldiciones? Otra cuestión son las maldiciones, que se hacen como una petición al demonio, o las alianzas satánicas, donde la persona se consagra al demonio, logrando una influencia posterior sobre las personas. Miren, en general las personas que desean el mal a otras, con el insulto, la maldición, son personas maleducadas, pendencieras, muchas veces heridas por la vida, que desean que alguien desaparezca de su vista. Es el puro deseo humano que no tiene poder para causar daño alguno. Es como decir, desaparece, yo lo voy a matar, Dios. La maldición podría tener efecto, sin embargo, cuando quien la lleva a cabo pide el mal para otro, ya se lo esté pidiendo a Dios o al demonio, en persona y en forma de alianza. Dado que Dios no responde a una petición que busque el mal, entonces nosotros podemos inferir de ahí que el que escucha es el demonio. Y por lo tanto, que los únicos que pueden acceder a cumplir las maldiciones son los demonios. ¿Cuál es el alcance de una maldición o de una brujería en el tiempo? Un hombre puede maldecir a sus descendientes, pero solo a los vivos, porque no tiene ninguna potestad a los que todavía no han sido concebidos. Pero sí podemos decir que ha dejado abierta la puerta o una puerta demasiado peligrosa, por donde pueden acceder junto a una vida separada de Dios y no cuidadosa de lo espiritual los demonios. Y esto en forma de infestación para las cosas o de vejación o de obsesión para las personas. ¿Y qué peligro hay de todo esto? Miren, para ir terminando. Las llamadas misas u oraciones para sanar el árbol genealógico no son parte de la doctrina católica ni de la doctrina litúrgica católica, ni de la revelación, ni de los santos padres, ni del magisterio. Ni en la historia de la teología católica hay un solo ejemplo que éstas hayan sido enseñanzas católicas. Cosa que sí podemos encontrar en la psicología, que sí podemos encontrar en la reciente corriente espiritualista, relacionada siempre con el New Age, que rayan lo mágico, lo mítico, lo fantasioso, lo mentiroso, y que a muchos les sirve para ganar dinero fácil, jugando con la necesidad y el miedo de la gente. Por ello dicen los obispos franceses que la llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a una persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí misma, lo cual a su vez impide que haya un verdadero proceso de ayuda psicológica que pueda sanar al individuo. El problema no es mío, dicen, el problema es del muerto. Entonces yo no tengo que sanar nada. En todo caso diré una oracioncita sin esforzarme demasiado para ver si me quieren sanar. Esto es simplemente sacarse el bulto de encima. Por lo tanto, las misas que se celebran con esta intención representarán más un peligro psicológico para los fieles que una ayuda. Ni que hablar de los que llevan a las personas enfermas, física o psíquicamente, a constelar, colocando en otra persona, en general difunta, la causa de su mal, que pretenden curar casi mágicamente, ya que la constelación no es ciencia psicológica, sino una pseudociencia, como ya lo denunció el 8º Encuentro Nacional organizado por la Asociación Iberoamericana de Investigación del Abuso Psicológico, celebrado en Sevilla en marzo pasado. El psicólogo José Miguel Cueva, experto en sectas, advierte sobre los peligros de esta pseudoterapia en auge, aunque sea practicada por algunos profesionales de la salud mental, que le falta un poquito de plata y por eso se meten a esto, porque esto es plata bastante fácil. Esta es una práctica mágica, dijo el doctor Cuevas, y es sectaria de la nueva era, pero es alarmante la cantidad en aumento de psicólogos y terapeutas que lo utilizan,
y puede dar la impresión de que convenientemente despojada de sus elementos esotéricos y mágicos pudiera ser una herramienta útil para el desarrollo personal, pero eso no es verdad. Por último, estas misas, estas oraciones casi mágicas, desvían la caridad que deberíamos tener hacia nuestros difuntos. Miren, en lugar de ofrecer misas por ellos, nosotros qué hacemos con las constelaciones y las sanaciones, le echamos la culpa de lo que nos pasa. Y cuando le echamos la culpa de lo que nos pasa, ya no rezamos más por ellos. Rezamos por nosotros, para que los pecados de ellos no nos afecten en esta vida. Jesús nunca enseñó eso. La Biblia nunca enseñó eso. La Biblia enseña a rezar por la reconciliación de la gente. Hoy es un tema escabroso, ¿verdad? Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buen fin de semana.